todos nuestros estimados hermanos que nos están viendo esta noche desde el Centro de Influencia de las Lomas. Les damos una cordial bienvenida. Esperamos que la bendición del Altísimo esté en nuestras vidas para ser llenos de la plenitud de su gracia a través del estudio de su palabra. Les invitamos a hacer una oración para dar inicio a nuestra transmisión. Padre amado que estás en el cielo, te agradecemos porque en la bondad de tu amor tenemos la oportunidad de estar delante de tu presencia para transmitir el mensaje de salvación a otras personas. Permite que lo que hemos de estudiar en esta noche sea de beneficio para todos nosotros y el poder del Espíritu Santo pueda darnos un entendimiento claro para poder llevar a la práctica lo que hemos de aprender esta noche. En el amor de Jesús lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Nos da muchísimo gusto saludarles desde la parte poniente de la Ciudad de México, donde ya se siente el otoño con el clima más fresco y obviamente pues en esta parte, comparado con el resto de la ciudad, siempre son un par de grados menos, es decir, está más fresco. Y pues dicen que el frío conserva, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Nos da muchísimo gusto saludarles, estamos un grupo de amigos suyos y hermanos, para los que pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y les invitamos para que pues los que estén con nosotros en esta ocasión le den compartir, ¿verdad, Job? A su teléfono y puedan compartir precisamente con otras personas el estudio de esta noche. Como ustedes saben, estamos en el libro de Josué. Vamos en la última etapa del libro de Josué y hoy nos toca el capítulo 22. Les invitamos para que los que tienen sus Biblias la abran en el capítulo 22 del libro de Josué y Dios mediante recibiremos su bendición. Pues comenzamos. Job, si eres tan amable en guiarnos en el estudio. Sí. Acompáñenme en Josué capítulo 22 del 1 al 4. Versículos 1 al 4 dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Bien, en esta parte vemos a Josué hablándole a tres tribus, bueno, a 2 tribus y media, a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Vimos cuando iniciamos este estudio del libro de Josué en el capítulo 1 que Moisés le había pedido a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés que pasaran los hombres de guerra para ayudarle a sus hermanos a conquistar la tierra. Eso lo vimos en número 32. Y en Josué capítulo 1, versículos 12 y 15 vimos que ellos prometieron obedecer a Josué. Entonces, ya estamos en 7 años después, ha terminado todas estas las guerras, las conquistas. Dice incluso Josué que Dios les ha dado paz, tranquilidad, ya no tienen conflicto y que ellos pueden regresar porque han cumplido lo que prometieron. Y que lo que habían prometido, ayudar a sus hermanos, y una vez que terminara esta tarea, regresarían del otro lado del Jordán. Y antes de partir, Josué les da unas instrucciones, más bien una exhortación. Y está en 2 versículos, en el 5 y en el 6. Y quiero hacer énfasis en estos 2 versículos, pues dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le serváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Qué es lo que Josué le pide a estos hombres? Les pide que guarden, que cuidéis de cumplir el mandamiento de Moisés que ordenó. ¿Y cuál era el mandamiento? Amar a Dios y andar en sus caminos, seguirle a él y servirle de todo corazón y con toda su alma. No sé si esto les parece interesante.
esta exhortación a un pueblo que ha cumplido una tarea, un pueblo que ha ayudado. Y entonces estos hombres, dice versículos 7 y 8, que se regresaron a sus tierras. Pero en el camino, dice el versículo 6 y 7, y bendiciéndoles Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del río, como lo vimos en capítulos anteriores. Y a estos también Josué envió a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les dijo: volveos a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce y muchos vestidos, y compartid con vuestros hermanos el botín. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual habían posesionado conforme al mandato de Jehová, por conducto de Moisés. Yo quería hacer un comentario de lo que preguntaste hace rato, ¿no? El hecho de que Josué les dice: ustedes han cumplido todas las órdenes. Me llama la atención el hecho de que, pues, aunque la Biblia no es un libro específicamente de psicología o de superación o de administración de manera específica como los libros que tenemos en la actualidad, pero aquí nos da un punto muy importante, ¿no? Como es el hecho del estímulo y del agradecimiento, de la felicitación. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo, probablemente no sé cuál sea el caso de ustedes, pero luego escuchamos, ¿no? Y pues mi jefe ni siquiera se da cuenta de lo que yo he hecho. Le traje algo y no me tomó en cuenta, ¿no? O yo hice una, ¿cómo se dice? Una sugerencia, una propuesta y pues nada, ¿no? Y o se lleva a cabo algo y pues se da por hecho de que pues así tenía que ser. Sin embargo, aquí hay una situación, ¿no? Así lo tenían que hacer porque tenían que cumplir órdenes, obviamente. Sí. Sin embargo, reciben la felicitación. Eso, pues a mí me anima, ¿no? Me da gusto porque habla de algo que es, en términos quizás actuales, pues más humanos, ¿no? Sensibilidad, ¿no? Hacia las personas. Hay un punto interesante que hay que resaltar, que a quienes se les hace el comentario de que cumplieron toda esa actividad es a una nueva generación. Si nosotros vamos a la Biblia, cuando Coré, Datán y Abiram empezaron a rebatir contra Dios, la tierra de Israel se los tragó. Fue una generación donde Dios mismo nos dijo que no iban sus ojos a ver esa tierra prometida. Pareciera que la nueva generación que estaba ingresando a la tierra prometida, o que ya había ingresado, realmente había aprendido el procedimiento de obedecer y amar y servir a Dios. O sea, pareciera que tenemos que aprender una lección para que la siguiente generación o nuestras vidas tengan ese cambio. Y a final de cuentas dice Josué en dos palabras, dice: ustedes aman a Dios de todo corazón y con su corazón sirven a Dios. Son dos puntos fundamentales. Claro. Y todo eso está muy bien, pero ocurre un detalle. ¿Me ayudas, José Luis, con versículos 10 y 12? 10 y 12 o 10 al 12. 10 al 12, perdón. Dice: cuando llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de apariencia grandiosa. Los hijos de Israel se enteraron de que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, cuando del lado de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces, ¿qué vemos aquí? La edificación de un altar. ¿Y cómo describe ese altar? Grandioso, espectacular. Que se veía desde lejos, dicen otras versiones. Y entonces dice que el pueblo se alistó para pelear. ¿Por qué? Bueno, si vamos a Deuteronomio 12, del versículos 1 a 9, no lo vamos a leer todo, voy a enfatizar unos versículos. Dios estipula en Deuteronomio 12 que no se debe de edificar otro altar que no sea el que Dios ha provisto, en este caso en Silo, donde está el tabernáculo. Vemos que en los versículos 1 al 3, Dios ordena la destrucción de todos los altares de las tierras que van a conquistar.
Y de los versículos 4 al 9 es donde Dios establece las leyes o los lineamientos de que solo habría un altar, y ese sería en Silo, donde está el tabernáculo. Posteriormente se va a mover el tabernáculo a Jerusalén. ¿Por qué Dios pide que solo haya un altar? Lo dicen en los versículos 4 al 9, y lo explica porque dice: ustedes no van a ser iguales a todas las naciones que tienen altares para ofrecer no solo a un Dios, sino a muchos. Dios está diciendo: yo soy un Dios único, entonces solo va a haber un altar, y solo hay una manera de adorarme. ¿Cuál es? La que Dios había dado en sus mandamientos. Un solo lugar había sido designado por Dios para adorar, ni siquiera por Josué ni Moisés. Dios lo había decidido. Y si alguien ponía otro altar, entonces la sentencia o la consecuencia era la muerte. Y de lo que dices de Deuteronomio, estableció Dios el lugar en específico. Versículo 10 dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace herederos. O sea, no estaba hablando de ninguna otra de las regiones, ni de Jericó, ni de lo que estaba alrededor, simplemente, específicamente habló del Jordán. ¿Y este altar se refiere a donde estaba el santuario? Sí. Y es en donde colocaban el arca. Ajá. Y este altar que hicieron fue del otro lado del Jordán. Cuando regresaron. Entonces, Pastor, me ayuda con el versículos 13 y 14 de Josué capítulo 22. Voy a regresar. ¿Se va a regresar? Sí. Porque dice que todos se juntaron en Silo. ¿Y para qué se juntaron? Bueno, versículos 13 y 14 nos explican. Por tanto, los israelitas enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Entonces vemos que se juntaron las autoridades, ¿no? Y envían una comitiva a investigar. Esto también estaba en Deuteronomio 13, cuando Dios, después de haber indicado no se va a establecer ningún altar, en Deuteronomio 13 dice: todo asunto hay que investigarlo. No deben ser rumores, chismes, debe de haber una comitiva, ¿no?, que vaya a verificar todo esto. Está en Deuteronomio 13, 12 al 15. Y esta comitiva que vemos en Josué es liderada por Fines, sacerdote de Eleazar, hijo de Aarón, del cual había tenido ya una demostración del celo por Dios. ¿Recuerdan cuando las mujeres de Moab sedujeron a los israelitas y Dios los castigó? Y hubo un príncipe que llevó a una mujer a su tienda, y Eleazar fue el que lo atravesó con la lanza, ¿no? Y Dios cesó la mortandad en aquella ocasión. Este mismo Fines, el hijo de Eleazar, que había mostrado ese celo y que Dios había dicho: porque él hizo lo bueno, ejecutó el juicio, yo he cesado el castigo, ¿no? Y de hecho Fines después se convierte en el general. O sea, vemos ahí un sacerdote siendo el general del ejército. De hecho escogen a 1000 de cada tribu y salen a pelear, ¿no? Pero no les era permitido, ¿no? No, solo en esa ocasión especial. Y ese fue el orden que se le dio. ¿Fue una orden de Dios? Fue una orden de Dios. Después, Fines le recuerda precisamente todo lo que había acontecido. Vamos a leer del 15 al versículo 20. Dice: los cuales fueron, dice, toda esta comitiva fueron con los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, es decir, cruzaron el Jordán. Toda la congregación de Jehová dice así, como representantes dicen toda la congregación, y dice: ¿qué transgresión es esta que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarlos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Aquí está citando Deuteronomio 12:6. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Es la situación que les comentaba con los moabitas, de la cual aún no estamos limpios hasta el día de hoy, por lo cual vino la mortandad de la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra la congregación de Israel.
Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pues pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Aquí hacen referencia a esa orden. No cometió Acán, y miren, repite otro acontecimiento que analizamos en este libro. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Recuerdan que toda su familia fue apedreada? Y bueno, estos hombres van y preguntan, y miren la respuesta. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media de tribu Manasés dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salvéis hoy. Ellos ponen que Dios sea su juez y testigo. Versículo 23. Si nos hemos edificado el altar, aquí viene la razón, para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos los demande. Lo hicimos, y aquí viene la razón, más bien por el temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero o por frontera el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto, ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si acontece que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos, sino para que fuese testimonio entre nosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos soportemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o sacrificio. Además el altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de él, delante de su tabernáculo. Entonces aquí queda más claro, ¿no? Que dicen: esto no es holocausto como el que está en el tabernáculo, no es para sacrificio, no es para ofrendas de paz, es solo un testimonio de que nosotros también somos del pueblo de Israel, como los que están del otro lado. Y hacen referencia a otro monumento. ¿Recuerdan? En el versículo 28 dice, a la mitad del versículo, cuando responden: mirad el símil del altar de Jehová. Cuando dicen mirar el símil del altar de Jehová, están haciendo referencia a cuando cruzaron el Jordán. ¿Recuerdan que Josué sacó 12 piedras del Jordán, de donde estuvieron los sacerdotes, e hizo un altar? Ellos están diciendo: así como está ese altar como recordatorio de que Dios estuvo con nosotros, pues este es un altar de que nosotros estamos con ustedes. Sí, porque es más, cuando se edifica ese altar, dice: cuando vuestros hijos pregunten por qué se dio, ustedes van a decir que Dios los liberó. Entonces es un monumento recordativo de lo que sucedió cuando ellos traspasaron las aguas del Jordán. Exacto. Pero no sé si también notan que ellos se autojustifican, porque dicen: no lo hacemos por nosotros, sino por sus hijos, por las generaciones, por las generaciones futuras. Están diciendo: pues ustedes tienen la culpa. Por eso fue la respuesta de Finés, que dijo: bueno, si esta tierra es inmunda, pásense de este lado, vénganse para acá y nosotros les daremos posesión. Pero ellos dijeron: no, acá estamos bien, pero no nos vayan a excluir. Entonces aquí vamos a seguir leyendo 30 y 34. ¿Qué está pasando? Esa diferencia que tenían, esa discusión que tenían, era provocada básicamente por el altar, o por las tierras, o por la fricción que tenían entre las tribus. Por el altar. Y cierta fricción que vamos a ver más adelante que va a existir. Sí, pero en realidad no era un mandato de Dios que existiera esa fricción, era un celo nada más, un celo religioso, por llamarlo así. Y ahorita vamos a ver esa aplicación
que va más o menos encaminado a lo que mencionas. Vamos a terminar. Pero Dios sí los mandó regresar y que tomaran posesión de otras tierras afuera de Canaán. No, ellos lo pidieron y Moisés, por eso dice como Moisés se los ha dado, no dicen que Jehová se los ha dado, como Moisés se los ha dado. De hecho, en esa ocasión, cuando lo estudiamos aquí, Moisés se enojó, dijo, no, ¿cómo van a permitir? Y Dios permitió y dijo, está bien que se queden. Todos los demás vamos a cruzar, pero sí hubo una fricción ya desde ese momento. Y además, como te comentaba, como les comentaba hace unos momentos, la generación que entró a la tierra prometida tenía un problema. Era una generación que ni siquiera había visto los milagros que anteriormente Dios había hecho, no había visto lo que sucedió en el Sinaí, a raíz de su pecado. Era una generación aparentemente nueva, que no tenía mucho conocimiento de la relación con Dios. A lo mejor la causa por la cual hicieron ese altar fue simplemente por un monumento conmemorativo. Claro. Y vamos a terminar el capítulo para pasar la aplicación en nuestros días. Dice, versículo 30, oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que estaban con él, las palabras que hablaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo aquello. Dijeron, ok, está bien. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora pues habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Aquí es donde el altar en sí era el problema. El altar de haber construido otro, ellos pensaron que era para sacrificio, pero ellos explicaron, no es para sacrificio. Entonces con esa simple razón, con esa simple respuesta, se quedaron tranquilos. Ya no fueron, oye, ¿por qué le echas la culpa a nuestros hijos? ¿Por qué piensas? Hasta ahí se quedó Finés. No fue más allá. Perdón, el asunto del altar tiene que ver con la adoración donde se encontraban ellos con Dios, ¿no? Entonces, si ya había un altar, por así decirlo, oficial, donde se iban a efectuar los sacrificios, ese era el lugar designado por Dios para encontrarse con Él, o sea, el espacio sagrado. El otro no iba a ser un espacio sagrado, era un memorial o un monumento recordativo, pero no tenía la función del otro, para que no hubiera una especie de competencia en donde iban a adorar, ¿verdad?, a Dios. Entonces, este monumento, recordemos, que está en la parte oriente u oriental del Jordán. Y porque ellos tomaron posesión de la tierra que se les fue prometida, en la parte poniente o en la parte oeste del río Jordán, la que colinda con el mar Mediterráneo, para ubicarnos un poquito, ¿no? De hecho, el último versículo lo leo, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron el nombre del altar Ed. Ed significa testimonio, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Y bueno, analicemos la aplicación a nuestros días de esta situación, porque bueno, está interesante la discusión, el altar y todo esto, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Esto representa de alguna manera muy puntual que hay dos tipos de creyentes: los que se comprometen a seguir a Jesús y los que se quedan del otro lado del Jordán, a la tierra que Dios no les prometió. Y el creyente comprometido, quiero hacer 5 énfasis, 1, 2, 3, 4 puntos que menciona este capítulo. Un creyente comprometido. El primero de ellos es que actúa con veracidad, es decir, que cumplen el trato que habían hecho, como lo mencionamos, cumplir la tarea, ¿no? Cuando uno dice, lo voy a hacer, me voy a comprometer, pues lo realiza, lo hace, busca la forma de alcanzarlo. Número 2, hace énfasis en lo espiritual, como lo hizo Josué: que améis a Jehová, que andéis en sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis a Él y que le sirváis. Y aquí hay una pregunta muy interesante: ¿en qué ponemos énfasis en nuestra vida? ¿A qué le damos mayor importancia? Ahorita que comentas esa pregunta, si hubiera sido el objetivo de Dios de que cada lugar donde el pueblo de Israel hacía o levantaba un altar fuera un monumento de oración, pues hubiera estado el problema. Tenemos cuando Jacob en la encina de Siquem, tenemos cuando Jacob durmió en Betel, acostó su cabeza. Si cada uno de los lugares donde hubiera acontecido un evento
fuera determinado por Dios para adorar, entonces la adoración no hubiera sido una mezcolanza de ideas, ¿no? Y entonces por eso se enfatiza no en el altar, Exactamente. sino en amar a Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, seguirle a Él y servirle de todo corazón. También vemos la reacción ante un problema. ¿Cómo reaccionamos ante un problema o ante una situación que surge? Lo investigas, o empiezas a juzgar, o empiezas a condenar, o le empiezas a echar la culpa a los demás, ¿no? También vemos esta situación. Y último, Fines recuerda el costo del pecado. Dice, desobedecer a Dios trae una consecuencia, tiene un pecado, tiene, un castigo, como lo vimos en Moab y como lo vieron con Acán, que son los dos episodios que menciona Fines. Pero también está el creyente que le he denominado fronterizo. ¿Y cómo es el creyente fronterizo? Que se deja guiar por las circunstancias, porque Dios había pedido que cruzaran el Jordán, pero si recordamos Números 32, ellos vieron la tierra muy buena para su ganado y dijeron, esta tierra es para ganado, yo tengo ganados, aquí me puedo quedar. Y entonces aquí nos quedamos. Y ellos incluso lo vimos en esa ocasión en Deuteronomio 32:5, cuando dicen, no nos hagas cruzar el Jordán. Le dicen a Moisés, no nos hagas cruzar, ya nos quedamos aquí. También el creyente fronterizo que no cruza necesita algo que lo represente, es decir, algo que le dé identidad como espiritual. Y es por eso que dice que hicieron un altar majestuoso, que se veía desde lejos. Y a veces busca este tipo de creyentes reemplazar su comunión con Dios con buenas acciones que los otros vean y se la reconozcan, ¿no? Entonces, no ha cruzado a la vida, como dice Juan 10:10, a la vida abundante y plena, sino que se ha quedado en la frontera y no se compromete. Dice, yo aquí estoy bien con mis circunstancias, con mis obras, con lo que aparento ser. Y el altar no era un altar original. Ellos dijeron, es un símil, es una copia de. También el primer altar Dios lo ordenó. Sacan esas 12 piedras y las ponen. Esto Dios no lo ordenó. El primer altar era el recordatorio de que Dios había hecho un milagro al separar las aguas del Jordán, al detenerlas. Este segundo altar era un recordatorio de cómo ellos habían salido de la tierra prometida. Y tocante al altar, Dios fue específico en las indicaciones del tipo de piedras que tenían que ser, no tenían que ser piedras labradas, o sea, eran cosas específicas que posiblemente cuando levantaron ese altar, la gente que estaba de ese lado del Jordán, pues no siguió las indicaciones específicas por Dios para realizarlo. Claro, y para hacerlo majestuoso, muy grande, Dios no había indicado eso. Y al final el creyente fronterizo le echa la culpa a los demás, ¿no? Y busca excusas. Bueno, es que esto lo hice porque hijos, ¿no? Eso. Ellos dijeron, es por mis hijos, ¿no? Y hasta incluso dijeron, tal vez le echaron la culpa a Dios, ¿no? Porque dijeron, es que está el río como frontera, está como división. Dios lo puso aquí por algo, porque ustedes no pertenecen. Entonces buscaron ese tipo de excusas, ¿no? Y le echaron la culpa y de alguna manera no reconocieron su pecado, no reconocieron que no quisieron cruzar, solo dijeron, de este lado estamos bien, de este lado nos queremos quedar, a pesar de que Fines les dijo, pues vénganse para acá, les damos tierra, no, nos quedamos de este lado. Entonces, hago síntesis, el cristiano comprometido actúa con veracidad, cumple las tareas que Dios le ha dado, hace énfasis en lo espiritual, en la gracia, podemos decir, en lo que Dios ha hecho. Su reacción ante el problema es basada en la palabra de Dios, porque así lo hizo Fines. Sí. El pecado cuesta, reconoce que el pecado tiene grandes consecuencias, ¿no? De hecho, costó la vida de Jesús. Y el creyente fronterizo se deja guiar por las circunstancias, no se compromete, imita para ser reconocido, y cuando hay problemas o algo sale mal, le echa la culpa a los demás, ¿no? No se hace responsable de sus acciones. Quiere decir que en un sentido práctico muchos podríamos tener un santuario falso, pensando que estamos haciendo lo correcto. Y decir, no, yo lo hago porque quiero servir a Dios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una anécdota
de un amigo que quería subir a tocar en la alabanza, en los momentos de alabanza, ¿no? Y el pastor le dijo, ¿por qué quieres subir? Y dijo, es que quiero servir a Dios, quiero agradarle, ¿no? Y dice, ¿necesitas subir a la plataforma para servir a Dios? ¿No también podría servir a Dios desde abajo? Y entonces se queda así, ¿no? Entonces el pastor le volvió a preguntar, ahora vuélveme a decir, ¿por qué quieres subir a adorar a Dios? ¿No? Como que tenía otra motivación, no desconozco, no podemos decir lucirse, reconocimiento, ver que alguien, cuando Dios ha dicho en su palabra, guarda mis mandamientos, sírveme de todo corazón, nosotros nos debemos de permitir que la palabra nos examine, y eso quería terminar con este capítulo, cuando dice el salmista, examíname a Dios y prueba mi corazón, ¿no? Y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ahorita que hablabas de esta aplicación, cuando nos quedamos en los límites, a lo mejor comentarlo de una manera amorosa. Hay mucha gente que dice, es que yo el sábado no voy a la iglesia porque todo el día estoy viendo predicaciones, estoy escuchando himnos. O sea, la gente se queda en el límite cuando puede traspasar esa frontera y llegar a un encuentro con Dios. O sea, si la idea de Dios es, a través de lo que dice en su palabra, que no dejemos de congregarnos, que llevemos una religión pura, ¿por qué nosotros tenemos que poner un límite en el encuentro que deberíamos tener con Dios? O buscar excusas para al final hacer lo que queremos. Exactamente, al final de cuentas, es una excusa para llevar una religión en la forma de que yo creo que es lo correcto. ¿Cómo identificar cuando nuestra adoración es en espíritu y en verdad? De acuerdo al tema que estamos tocando. Nuestro corazón es muy engañoso, dice el profeta Jeremías, ¿no? Y solo Dios lo conoce. Y creo que ir a la palabra es todos los días y orar conforme a la palabra te va a revelar, por ejemplo, dice el salmista, si no me recuerdo, en el Salmo 73, cuando ve a los impíos que les va mejor, ¿no? Económicamente, en salud, con sus hijos, y al final dice, pero cuando miré tu santuario, cuando estuve delante de ti, vi entonces el fin, ¿no? De que Dios nos promete vida eterna, y a los que no obedecen sus mandamientos, no creen en Jesús, pues destrucción, ¿no? Y muerte. Entonces, escuché a un pastor que decía, si tú no sientes que te, ¿cómo decirlo? Si sientes que no puedes servir a Dios o que nadie te ama, por ejemplo, dice, óralo y dile al Señor, por ejemplo, nadie me hace caso, nadie se acerca a mí para conocer mi situación, nadie me visita, nadie está conmigo, nadie ora por mí. Entonces la misma palabra, cuando estás leyendo, te dice, ¿y tú por quién has orado? ¿Tú por quién has ido a ayudarle? ¿Tú por quién has estado a su lado en esos momentos difíciles? Estamos tan centralizados en nuestro yo, y la palabra siempre habla de tener, exacto, relación con Dios y por consecuencia relación con el prójimo. Entonces, identificarlo es ir con Dios y expresarlo así como te sientes, no, me falta esto, no tengo aquello, y Dios en su palabra le habla a cada uno, ¿no? Por eso insistimos mucho aquí en el Centro de Influencia, en los devocionales, estudiar la palabra, versículo a versículo, ir no solo a escuchar predicaciones, sino ir a la fuente directa, porque Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros, y nos habla en el momento exacto, ni antes ni después. Entonces, ¿cómo saber si ese espíritu en verdad es ir con Dios y no está mirando a los demás, no está diciendo es que yo soy mejor que aquel, yo hago esto, porque estaríamos justificándonos como estos creyentes que se quedan en la frontera? Yo hago esto, mira mi monumento, mira mi altar. Entonces creo que sería siempre ir a la palabra y no fijarse en los demás. Y el problema es que ellos se escudaron en lo que sus hijos pudieran llegar a interpretar. Generalmente decimos, no, es que yo no traigo a mis hijos porque pasa esto. O sea, si nos escudamos en nuestros hijos para no hacer la voluntad de Dios, ponemos en riesgo tanto nuestra vida como la vida de nuestros hijos también. Pues bien, yo creo que este capítulo nos ha dado para bastante. Vamos a
agradecerle a cada uno de ustedes. Si es la primera vez que están con nosotros a través de este estudio versículo a versículo, les queremos decir que estamos en el libro de Josué. Ya lo vamos a terminar. Si alguno de ustedes tiene interés, le invitamos para que le dé una leída a todo el libro, al fin de que, como se dice, nos pongamos al día, porque ya la próxima semana entraremos a lo último, ¿verdad? Y con esto cerraríamos el ciclo del estudio del libro de Josué, que para muchos de nosotros ha sido fascinante. Hemos descubierto cosas nuevas, por supuesto. Así que les invitamos y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta ocasión. Les estamos invitando para que nos sigan a través de este estudio, que forma parte del programa Tian Talk del Centro de Influencia Las Lomas, aquí al poniente de la Ciudad de México. Yo creo que voy a invitar a Luis Miguel. ¿Qué te parece, Luis Miguel, si nos despides con la oración final? Sí, por favor. Gracias, Dios, por este día. Gracias por estar aquí. Ayúdanos con nuestros problemas y ayúdanos a no tener excusas para no venir a ti. Gracias por todo lo que nos das. Amén. Amén.